Ya está, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar nuestra clase. Estoy terminando de estabilizarme aquí un segundo. Y debido a la problema indescifrable aún del PowerPoint que no tiene, no sé qué le pasa, que se cae, estoy con otro programa, así que no estoy acostumbrado. ¿Ah? Todo lo que haya ganado en este año ha sido desechado por el momento, pero no es tan distinto. Ok, vamos a continuar con la segunda parte de lo que estábamos viendo de termodinámica. Y la clase anterior esencialmente vimos los gases ideales. Como resumen, les presento esta lámina que estaba en la clase anterior, donde aparece la ecuación de estado del gas ideal, que parece muy sencilla. Bueno, es el gas más sencillo, es un gas. Son estas cosas, los físicos, esas cosas que no existen, porque es una aproximación, un modelo, ¿ya? Que sirve para muchas situaciones y que da una ecuación de estado, que significa una relación entre las variables de estado del sistema, que es en este caso la presión, el volumen, la temperatura y la cantidad de materia, eh, el número de partículas, digamos, entre ellas. Es una relación entre ellas. Entonces había dos versiones para expresarla. Esta de la derecha con la constante de Boltzmann ahí, y la típica con la constante de los gases R. ¿Ah? Eh, Esta es la constante de Boltzmann. Y esta es la constante de los gases. Eh, y bueno, pero a pesar de que es sencilla, llegar a escribir esta ecuación de estado se demoró como 100 años. Porque me da la impresión, porque es un resumen de una serie de experimentos que hicieron distintas personas entre el siglo XVIII y XIX, y al final se resume en esta ley, ¿ya? En esta ecuación de estado. Y ahora nosotros la vemos en 2 minutos, digamos. Encuentro fantástico. Así que imagínense lo que de aquí a 100 años, que es lo que pueda haber en física y en ciencia en general. Entonces, la clase anterior quedamos en discutir la primera ley de la termodinámica. Recuerdo más o menos lo que alcanzamos a ver. Eh, introdujimos las variables de transferencia, que son estas que están aquí, el calor y el trabajo, que representan cambios de energía de un sistema a otro, o entre un sistema y el ambiente a través de una frontera, y las variables de estado, que son las que caracterizan el sistema. Entonces, lo importante acá es que las propiedades del sistema están representadas por las variables de estado, y las variables de transferencia no se tienen, sino que representan los cambios eh, de alguna de estas variables de estado, como la energía interna, por ejemplo, ¿no? Em, Así que el calor y el trabajo representan eh, un proceso, ¿ya? Ocurren en un proceso. Vimos la idea del trabajo. Déjenme buscar un poco mis notas, que por supuesto que se me perdieron. Un segundo. Aquí, un momento. Ahí. Ya, entonces, el trabajo
va a ser una de las variables de transferencia. En esta figura lo que tenemos acá es el sistema de esto que está aquí, este gas, si ustedes quieren, ¿ah? Que tiene sus características, hay una presión, un volumen, un número de partículas, y le vamos a hacer cosas como por ejemplo trabajo. Entonces, nosotros vimos que si hacemos una compresión, que sería esto que está aquí, ¿ya? Esto es un ejemplo de proceso. Este es el sistema, eso que está ahí. Por ejemplo, un gas en el cilindro. Y aquí tenemos la presión, el volumen, podemos agregar, por ejemplo, la temperatura. Ya al principio no me va a salir muy fluida, no sé si me salían antes, pero las clases porque estoy acostumbrándome al nuevo sistema, ¿ya? Esto tiene una cierta área que está aquí. Ese es el área del pistón y nuestro sistema es el gas. Entonces, la idea es que vamos a hacer una compresión y va a ser un proceso cuasi estático. No me alcanzó a caber, ahí, cuasi estático. ¿Qué quiere decir eso? Que el movimiento de este pistón o de este émbolo es lo suficientemente lento para que en cada posición de él esté bien definida la presión, la temperatura y el volumen en este gas, ¿ya? Evidentemente que el volumen siempre va a estar definido, en este caso para este sistema, con este cilindro con el émbolo, pero si yo presiono muy rápido, va a haber una zona de alta presión al principio y otra zona más diluida, y zonas probablemente con temperaturas mayores que otras, así que el sistema no queda bien caracterizado si yo lo hago muy rápido. Entonces, si yo lo hago lentito, siempre el sistema está pasando por estados de equilibrio en el proceso. Esa es la aproximación de lo que se llama un proceso cuasi estático, y uno de eso lo puede representar entonces como que desde el punto de vista mecánico hay dos fuerzas, una fuerza externa aquí y una fuerza que hace el gas acá, y que se oponen. Entonces, la idea es que la fuerza externa, cuando es cuasi estático, en magnitud, la fuerza externa es más o menos parecido a la fuerza del gas. Comentario nada que ver, perdón que me acuerde de cosas entre medio de la clase, no pretendo distraerlos, no es mi intención. Eh, Me imagino que recibieron sus notas, entonces lo que me falta para terminar el proceso de calificación del curso, o sea, de una prueba, es mandarles la corrección y la pauta, ¿ya? Así que espero antes de la próxima clase que ustedes, bueno, la pauta es fácil porque es cosa de que la suba al, al sitio del curso, ya donde mismo están las pruebas, puedo subir la pauta, ya, como un archivo. Pero no puedo hacer lo mismo con sus pruebas porque eso es más personal. Entonces, tengo que encontrar un momento para mandarle un correo a cada uno de ustedes con su prueba que yo la rayé, la que corregí, como si hubiera sido en una hoja de papel, ¿ya? Para que ustedes revisen y vean en qué se equivocaron, y si tienen alguna observación me digan, ¿ya? Esa parte no he encontrado una manera alternativa de hacerlo que no sea por mail. No sé si se puede a través del Moodle subirle un archivo personal a cada uno.
No sé si alguno de ustedes sabe si es posible eso, ¿ya? Pero al final es más corto que les manden correo a cada uno, que ustedes son como 25 en total, a que yo aprenda cómo subirlo al Moodle. No puedo demorar mucho más tiempo, ya. Eso por si alguno tenía alguna inquietud con su nota, porque uno le puede informar una nota a alguien, eh, pero no tiene derecho a saber por qué tiene esa nota. Ahora la gente que sacó un 7 probablemente no va a reclamar o no va a tener observaciones, pero igual puede que quiera comparar su solución con la pauta que yo hago, digamos, ¿ya? Bueno, estoy diciendo cosas más o menos evidentes, ya lo que quiero decir es que tengo esa inquietud para que ustedes sepan y me comprometo a tratar de hacerlo antes de la próxima clase. Ya está. Entonces, la fuerza volviendo aquí a nuestro sistema, la fuerza que hace el pistón, nosotros vimos que hace el gas, perdón. Entonces, eso es por un lado lo cuasiestático, y por otro lado, la fuerza que hace el gas es la presión por el área, ¿ya? Eh, así que si el gas se comprime, como estamos viendo, cuasi estáticamente, lo que estamos diciendo es que existe esta curva que está acá. Entonces ustedes se fijan que yo voy pasando de un estado inicial a un estado final. El volumen va disminuyendo. Aquí está la dirección del proceso, ¿ya? Eh, y esto que es cuasi estático es la existencia de esta curva, o sea que yo puedo graficar estos puntos que están acá, ¿ah? Está definida la presión y el volumen en cada punto del proceso. Esa es la idea. En general, la verdad de la vida es que esto en realidad es una cosa así medio difusa, ¿ya? Y nosotros aproximamos esa cosa que no está bien definida como una nube de incertidumbre con una línea que es continua, matemática bonita, una función, ¿ya? Y lo cual no está tan mal, o sea, los motores de los autos funcionan y etcétera, distintas máquinas, ¿ya? Entonces, nosotros vimos que el trabajo tiene que ver con el área bajo la curva que está aquí. Entonces, en una compresión, Profe, sí, buenas tardes. Oiga, una buenas tardes, consulta con respecto a lo que dijo recién. sí, Eso de, eh, está viendo el gas, ¿cierto? El, el, ah, sí. la curva que forma el líquido es la misma que el gas, ¿o no? O sea, se comportan de forma distinta Si yo al momento tuviera, si yo tuviera un líquido ahí, dices tú, en vez de un gas. Sí, No, claro, ahí en el caso de un líquido no puedo hacer ese experimento porque es mucho menos compresible un líquido que un gas. Entonces las variaciones de volumen son muy pequeñas. ah, Así que en este caso, para que salga esta curva bonita así con harta área debajo, eh, y pueda hacer un trabajo realmente sobre el sistema, tiene que ser un gas, porque ahí el volumen varía más, ¿no? vale. En cambio, en un líquido tendría que ser una presión mucho más grande. En general, la idea es cuando uno en ingeniería usa líquidos para cosas de presión, es todo lo contrario, uno que quiere que no se compriman mucho, que transmitan la presión, ¿no? ¿Ya? Ahora, los líquidos sí los puedo calentar y cosas de ese tipo, hacer otras cosas. Entonces, en este caso, el sistema aquí es el símbolo es este, digamos, del émbolo con el gas, esencialmente, ¿ya? Para poder entender esta idea. Entonces, la fuerza externa es la que hace el trabajo sobre el sistema, como ustedes pueden ver ahí, y la fuerza del gas es el trabajo que hace el sistema. Entonces, eso yo lo mido nosotros vimos que lo medíamos con el área bajo la curva, y la idea es que el trabajo sobre el sistema, en una compresión, se fijan que si hay una compresión, el desplazamiento es hacia abajo.
es al mismo sentido que la fuerza externa. Entonces, el trabajo en ese caso sobre el sistema es positivo y es igual a menos el trabajo del sistema. Es igual a menos el trabajo del sistema. ¿Ah? Vamos a poner así, cis. Ya, aquí estoy repasando, entiendo que habíamos llegado hasta ahí. ¿Ah? Eh, entonces, vimos que el trabajo sobre el gas, nos vamos a concentrar en el trabajo sobre el sistema, como si ustedes se fijan en el caso cuasi estático, como las fuerzas son una menos la otra y cambia el signo nomás, uno puede elegir cuál usa, si usa el trabajo sobre el sistema o el trabajo que hace el sistema. ¿Ya? Hay gente o profesores que escriben libros y escriben usando el trabajo sobre el sistema y hay otros que escriben libros y usan el trabajo del sistema. Nosotros en este curso vamos a usar el trabajo sobre el sistema. ¿Ya? Entonces, en este caso, cuando calculo el área que está debajo de estas curvas del diagrama presión-volumen, se fijan aquí en este proceso para ir de los mismos estados inicial y final. ¿Ya? Imagínense que yo tomo el mismo presión inicial y volumen inicial, presión final, volumen final. Yo puedo elegir distintas maneras. Me puedo ir, por ejemplo, a presión constante eh, y después aumentar la presión para llegar a la presión final. ¿Ya? Me voy a la presión chica primero y después aumento la presión de alguna manera. O aumento la presión primero y después disminuyo el volumen, hago la compresión. O voy haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Son varias, y hay todas las alternativas que ustedes quieran para irse del estado inicial al estado final. Y por lo tanto, el trabajo, que es el área bajo la curva aquí, el P por V, es, depende del proceso. ¿Ah? Es más o menos claro, ¿cierto? Por otra parte, cuando hago un proceso, o sea, cambio los estados del sistema, paso de un estado inicial a uno final, cambian las presiones, los volúmenes, todas esas cosas, las temperaturas, también puede entrar o salir calor. Y el calor también depende del proceso. Y el ejemplo que vimos fue que yo puedo tener aquí lo que se llama un reservorio de energía, un baño térmico. Aquí se le dice un baño térmico, que es una cosa tan grande que el sistema no lo influye en su temperatura, ¿ya? Es como, por ejemplo, si ustedes están metidos dentro del agua del mar, ¿ya? Entonces, el hecho de que que ustedes pierdan calor de su cuerpo hacia el mar, eso no va a influir en la temperatura del mar, no se va a calentar el mar, digamos, ¿ya? Entonces lo que uno le pasa cuando tiene un sistema chiquitito comparado con un baño de térmico, que puede ser caliente o frío, ¿ya? Es que el sistema termina adoptando esa temperatura al final, ¿ya? Pero va a depender de lo que se esté haciendo, porque por un lado yo puedo mantener esa temperatura con el contacto acá, pero puedo estar haciendo un trabajo y nunca va a tener la misma temperatura, etc. Aquí en este caso, este baño térmico mantiene la temperatura del gas constante, ¿ya? A medida que el émbolo sube, esto se mueve para allá. Hay una expansión. Entonces, eso es una expansión. Sin querer ser violento con usted, Felipe, lo voy a silenciar por si acaso, para que no le haya salido algún improperio contra alguien. ¿Ya? Y eso ocurre a temperatura constante. Y la otra alternativa, y bueno, y aquí obviamente para mantener esta temperatura constante hay transferencia de calor. Entonces, en este caso, aquí hay transferencia de calor, así, ¿no es cierto? Disculpen la capacidad pictórica cero de mi parte ahí. Hay un Q que está haciendo porque si no se va a enfriar el gas y no va a mantener la temperatura.
En cambio, si yo tengo en este otro caso, voy a hacer una línea para que ustedes vean que son dos procesos diferentes. Yo tengo el mismo gas a una temperatura TI y lo meto ahora totalmente aislado, ¿ya? Aquí hay una paredes aislantes en todas las caras. Ya, una especie de cooler, ¿ah? Un cooler ideal, donde no deja pasar nada de calor. Y hay una membrana. Entonces, imagínense que usted de alguna manera es como una membrana, yo imagino como un pedazo de globo que está aquí con una cierta presión y yo lo rompo, lo pincho con un alfiler y el gas entonces va a ocupar todo el espacio acá. Se va a expandir, igual como se expandió acá, al mismo volumen final. Entonces, aquí no hay ninguna transferencia de calor y llegó al mismo estado de temperatura y volumen final. ¿Se fijan? Entonces, los estados inicial y final son iguales, pero en un caso hubo transferencia de calor y en otro caso no hubo transferencia de calor, aquí. Así que yo puedo pasar de un estado inicial a otro final haciendo distintas cantidades de trabajo y con distintas transferencias de calor. Y varían, como es un estado inicial y otro final que son diferentes, las variables de estado cambian, ¿ya? Van a haber temperaturas, presiones, energías internas, etcétera, para el estado inicial y lo mismo para el estado final. Pero lo que nos dice al final la primera ley de la termodinámica es que la variación de energía interna es la suma de las transferencias de calor más el trabajo sobre el sistema. Entonces aquí, si ustedes quieren, le ponemos aquí sobre. Es decir, si el trabajo sobre el sistema es positivo, por ejemplo, en el caso de una compresión, ustedes pueden imaginarse cualquiera de estas cosas, siempre recurran, o por lo menos así lo hago yo, a este sistema, ¿ya? Que nos aclara qué es lo que está pasando. Entonces, si hay una compresión, el trabajo sobre el sistema es positivo y va a aumentar la energía interna del gas. Y obviamente que si entra calor, ustedes lo ponen al fuego, también va a aumentar la energía interna, porque aumenta, ustedes pueden imaginar ustedes que aumenta la energía cinética de las partículas. Y la energía interna es una variable de estado, solamente depende de los estados inicial y final, no del proceso. Entonces, esto es muy fantástico porque yo tengo una variable de estado que no depende del proceso, que es igual a la suma de dos cosas que sí dependen del proceso. Cada una individualmente, el Q y el W, dependen del proceso, pero la suma no depende del proceso. Esa es la primera ley de la termodinámica y además representa la conservación de la energía, donde ahora incluimos el calor como una forma de transferencia de energía. Nosotros teníamos una versión mecánica de la primera ley cuando escribíamos esto, el balance energético. ¿Se acuerdan que yo escribía la energía 1 más el trabajo, el trabajo realizado, que lo dividíamos en roce más uno externo, igual a la energía que me queda? Bueno, si ustedes lo miran así, ahí está la variación igual a los trabajos. Lo puedo dejar así, ¿ah? Ahí están los trabajos. Entonces, obviamente, cuando uno ve mecánica, la de la prueba, ¿ah? ¿Se acuerdan el problema del cohetito y todo? No incluíamos el calor, pero ya como somos expertos en calor y todo eso, lo incluimos, ¿ya? Entonces, las pérdidas que teníamos por roce, ahora se pueden pensar de que produce una transferencia de calor y al final la energía se conserva global. Pero para un sistema en particular hay una variación de energía de su energía interna, no tiene por qué ser constante, ¿ya? Así que se expresa como el balance de no solamente los trabajos, sino que los calores que entran o salen. Si el calor entra al sistema, lo vamos a considerar positivo, que es lo que nosotros veíamos cuando hacíamos calor absorbido. Y si el sistema pierde calor o el calor sale, entonces va a ser un calor cedido, es negativo. Y para los trabajos sobre el sistema son positivos y si hay una compresión,
en el caso del émbolo, y si hay una expansión va a ser negativo. Muy bien, entonces, veamos repasemos esto, el signo, ¿no es cierto?, del W sobre el sistema es positivo para la compresión y es el área bajo la curva del gráfico. Entonces, veamos si me siguen la idea. Estoy repitiendo lo mismo que acabo de decir de nuevo, ¿ya? Entonces aquí yo tengo un gráfico que me representa los estados del sistema. Por ejemplo, puede ser presión, volumen. Yo puedo hacer cualquier aquí eje. El típico es presión, volumen, pero podría poner temperatura, presión, o volumen, temperatura, o entropía, presión, o temperatura, entropía, etcétera. Ya hay distintos diagramas del sistema. Entonces, yo, yo tengo acá un estado inicial, que llamamos I, y un estado final, y yo me voy por un cierto proceso cuasi estático para poder hacer esa línea, si no, no la podría hacer. Y resulta que en el caso de la compresión, la flecha la pongo para allá, porque el volumen disminuye, ¿no es cierto? Aquí pasa del volumen inicial a un volumen final, donde el volumen final es menor que el volumen inicial. Eso obviamente que es una compresión. Y entonces el trabajo sería esa área que está ahí, el trabajo sobre el sistema. ¿Ya? Nosotros tenemos que elegir uno porque si no nos volvemos locos con si es sobre del sistema. Que sea. Entonces, si analizamos el trabajo sobre el sistema, es positivo en este caso. Obviamente que ustedes tienen que tener siempre en la mente que existe el trabajo que hace el sistema. ¿Ya? ¿Dónde está? Se me perdió. Aquí. Y aquí. Y por lo tanto, si le preguntan en algún ejercicio por ahí cuál es el trabajo que hizo el sistema, entonces ustedes tienen que acordarse de eso que está ahí. Ok. Aquí tenemos entonces este caso, la compresión, y si hay una expansión, entonces el trabajo sobre el sistema es negativo, ya el pistón se mueve para el otro lado, se mueve hacia arriba, contra la fuerza externa, por lo tanto el trabajo sobre el sistema es negativo, y está aquí, y cómo se representa eso en ese gráfico. Aquí lo que estamos haciendo es pasar ahora de las ideas a los gráficos, no del gráfico a las ideas. Déjame silenciar este teléfono para que no me vuelva loco. Entonces, de nuevo, ahora el estado inicial es este, el estado final es ese, y por lo tanto hay una expansión porque el volumen inicial es menor que el volumen final. Esa es una expansión del gas, ¿ya? Y entonces el trabajo sobre el sistema es menos esa área que está ahí. Entonces, si ustedes hacen un delta I aquí, un DI chiquitito, el trabajo sobre se fijan, si hay una compresión, se opone a la fuerza del gas. Entonces sería, uno nota cuando es un trabajito, cuando es chiquitito, así, es la presión del gas por el área, por el DI. Estoy pensando si estoy escribiendo correcto, ¿ya? Porque estoy ocupando eso que está ahí, o eso que está ahí, si ustedes quieren. Y
Y eso está positivo, pues, el P y el A son escalares, ¿ya? Y si la presión no es constante, yo lo sumo todo, eso que está aquí es una variación de volumen, un dB. Ok, entonces veamos algunos procesos. Les recuerdo que esto en realidad me lo recuerdo a mí para no equivocarme. Son las 7:30, tenemos que hacer clase hasta 10 para las 8 y después volvemos a las 8:10 como es usual. Si yo tengo un sistema aislado, es fome porque no pasa nada, ¿ya? No hay ni transferencia de calor. Entonces aquí estamos analizando lo que ocurre con la primera ley de la termodinámica. Entonces aquí la ponemos, primera ley. Que dice que la variación de energía interna, así la expresamos acá, ¿ya? Int. También se ocupa la letra U, pero voy a ser consecuente con lo que les presenté y voy a poner int. Es el calor que entra o sale, si entra es positivo, y el trabajo sobre el sistema. De a poco voy a ir, no sé si siga notando eso del sobre, ¿ya? Entonces, aquí en el fondo un sistema aislado es una cosa que la podemos dibujar como un gas que está atrapado en una caja de paredes aislantes perfectas. Entonces yo tengo acá un gas atrapado. Por ejemplo, eso no ocurre en un aerosol donde hay un gas atrapado, porque si yo lo pongo al fuego, entra calor al sistema y empieza a cambiar las cosas. Aquí la idea es que esto está con, ¿cómo podemos pintar esta cuestión? Con amarillo. Ya, entonces son paredes aislantes. Entonces, paredes aislantes la conducción. Ya, por ejemplo, el plumite. O los tipos que venden helado tienen que poner una pared más o menos aislante para que no se les derritan los helados. Entonces, no es la época porque normalmente las micros vendían helado en verano, ya no en invierno. Pero, es- eh, perdón que diga esto, pero encuentro un choro que la gente, aunque no se sepa calcular las cosas, igual cacha física. Entonces, la gente que vendía helado, que eh, sabía la velocidad con que se iban a vender los helados. Entonces, con eso tenían su caja con aislante, con pared aislante. Si cachaban que se iban a vender más o menos rápido los helados, le ponían una caja de cartón nomás, o dos cartones, metían una dentro de otra. Pero si querían estar mucho rato vendiendo helados, entonces ahí ya tenían su caja de Blumavit más grande, donde se conservaban más tiempo los helados. Em, ya, se me ocurrió esa anécdota, digamos. Yo me fijaba en esa cuestión. Entonces, en este caso, como tengo pared aislante, entonces eso implica que Q igual a 0, no hay transferencia de calor, y las paredes están fijas. Así que no hay trabajo. Es fome, digamos, ¿ya? Así que la energía se conserva. Entonces, por ejemplo, nosotros en ciencia consideramos que el universo donde nosotros vivimos es un sistema aislado. Por lo tanto, la energía tiene que ser constante y hasta el día de hoy no se ha violado nunca la conservación de la energía, o sea, no se ha ido para otro universo, a pesar de que ya se está hablando que existen otros universos, ¿ya? Em, pero por el momento estamos en un sistema aislado global, ¿ya? Ahora uno puede tener, como acabo de decir, una especie de caja helado perfecta y tener una especie de sistema aislado local, obviamente. Ahora, un proceso cíclico.
¿Qué significa un proceso cíclico? Corresponde a que el estado inicial, o si ustedes quieren, perdón, el estado final, coincide con el estado inicial. Por ejemplo, eso ocurre en un refrigerador o en un motor de auto, ¿ya? Parte del sistema en un punto y pasan cosas, ¿ya? Por ejemplo, en un refrigerador, el líquido refrigerante se vaporiza con el calor que hay en el freezer y después se condensa y después se vaporiza y así y entra energía del motor del refrigerador que está enchufado, obviamente. Entonces, eso acá se escribe de la siguiente manera en el gráfico. Entonces, el proceso cíclico, ¿Profe? sí, dígame. ¿Cómo ¿Ya? está? Bien, ¿y usted? Y entonces, ¿cuál es la diferencia con el anterior? Porque si entra lo mismo que sale, porque, bueno, no es lo mismo, porque coincide. Esa es la diferencia que no entiendo cuál es la diferencia entre el anterior y este. Claro, ¿Me aquí podría explicar? en el anterior Sería la caja de los es, helados. es 0 más 0. ¿Te fijáis? El delta E in aquí ¿Ya? es 0 más ¿Ya? 0. Entonces, eso implica que el delta E ¿Ya? in es 0, ¿ya? Pero no estoy ¿Ya? haciendo nada. En el fondo, yo lo que estoy haciendo es que tengo el estado inicial ahí y pasa el tiempo y no pasa nada. Sigue ¿Ya? el estado, es igual al estado final. En cambio, acá pasan cosas, po. ¿Ya? Es más entretenido, digamos. Ah, Entonces, como que no hay una curva de cambio. aquí Eso es, sí, ¿o no? en el primero no hay curva de cambio, pero en el segundo sí. Por eso. Porque es negativo. El trabajo sería como negativo. Tiene una parte negativa y otra positiva, porque hace una cosa así. Ya. Ya, ok. Hace un ciclo. Entonces, por ejemplo, Ah, si tú le pones acá perdón, sí. le pones, a ver, perdón, todavía me tupo con los lápices aquí, el presión volumen, entonces, por ejemplo, tú quieres que Ujú. se expanda primero, ahí, se expande primero y después se comprime, llega hasta un volumen máximo acá, ¿Ya? de 2 parte de un volumen 1, llega a un volumen máximo y después se comprime y vuelve al mismo volumen inicial. ¿Ya? Por ejemplo, Ya. este pistón Mucho más subió y claro. bajó, ¿no es cierto? Pero entre que subió y bajó, Ujú, y pasaron, entró calor y salió calor, ya que es lo que ocurre en un motor de auto. Entonces, ujú. no se vuelve por la misma trayectoria que es la que se fue, digamos. Entonces tú tenés, ¿dónde está? Se me perdió. Ahí. Tiene una cosa así, ¿ya? Entonces, Ya. por ejemplo, entre el estado, aquí igual el estado final es igual al inicial. Perdonen la torpeza con los lápices. Quiero un borrador. Aquí la idea es que el estado inicial es igual al final, porque la diferencia de energía interna es cero, ¿ya? Pero pasa por distintos estados intermedios diferentes a los inicial y final, que en el caso anterior eran siempre igual. No cambiaban, no hacía una vuelta aquí, ¿ya? Entonces, como coincide el estado final con el inicial, eso es cierto, y eso implica entonces, porque de acá yo escribo que 0 es igual a Q más W, que es la primera ley. Ahí voy a escribirla arriba ahí. Todo el rato yo tengo en la cabeza la primera ley de la termodinámica, ¿ya? Primera ley. Eso es como el torpedo, ¿ya? Entonces lo tengo. Entonces yo pongo un 0 a la izquierda. Me sentí identificado. Un 0 a la izquierda aquí y al lado derecho tengo mi suma de calores y trabajo y por lo tanto se produce esa relación. Los calores que entran y salen son menos los trabajos ejercidos sobre el sistema. Eso sería en un ciclo. Ya vamos a ver algún ciclo por ahí, en alguna aplicación. Por el momento yo estoy haciendo como bautizo, ¿ah? Estoy bautizando nombres nomás. Lo que es un sistema aislado, lo que es un proceso cíclico, lo que es un proceso adiabático. Un proceso adiabático, no hay entrada ni salida de calor, ¿ah?
Así que ese es como el de la mecánica, del cohete de la prueba, donde el cambio de energía interna tiene que ver con el trabajo sobre el sistema. Así que si el trabajo sobre el sistema es positivo, va a aumentar la energía interna del sistema y viceversa. ¿Qué más tenemos? Tenemos uno que se llama isobárico. Entonces, isobárico es como las isobaras, son el proceso de presión constante. ¿Profe? Dígame. Perdón, te lo vuelvo a molestar. No, Si no pero entra ni sol ni calor, entonces no, en ese caso no tendríamos un ejemplo con calor, pues. claro, cuando ¿Cómo que podría ser, aparte del cohete, así como más cotidiano, como por tener una idea? Porque el del helado me quedó claro. por El ejemplo, otro, el siguiente también. en el caso de un pistón de auto, en un motor de auto, se modela, esto es una aproximación obviamente, pero ¿cómo tú te imaginas más o menos cómo funciona el motor del auto? No sé si tenéis auto, Yo digamos, tengo pero entendido que si sale calor, pues, claro, según yo, o sea, uno para que el auto ande del auto, pero no de las otras hay, cosas. hay que echarle benzina, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona? ¿Sí? Entra benzina aquí, o gasolina, como quiera decirlo. Aquí, por ejemplo, entra un poquito y se produce una explosión. Hay una bujía que tiene una chispa y hace que explote. Entonces, cuando explota la gasolina, realmente explota, así como una bomba, entra calor rápidamente, ¿ya? Y Ujú. eso produce que los gases que genera eso muevan este cilindro, este pistón, y eso va a mover las ruedas del auto, ¿ya? Ah, ya. Pero se aproxima que cuando esa expansión se produce, la transferencia de calor es muy pequeña. Entonces, se aproxima ese proceso como una expansión adiabática. Entonces, hay una parte de volumen constante, porque la explosión es tan rápida que no se alcanza a expandir esto. Entonces, esa parte sería isocórica, creo. Ya no he alcanzado a llegar a eso, ¿ya? El Chili Willy Eh, dijo algo. pero no lo escuché yo. Lo dijo en el No, chat. lo escribió. Lo Ah, escribió. ¿Te lo leo? no, de aquí lo puedo decir. Me salté Me el imagino que 3. dice usted porque yo no vi el ejemplo del auto. ¿Cuál es el 3? Me salté el 3. Ahí está el 3. Ese, el adiabático. Ese, el que no, ni entra ni sale Claro. calor. Que Entonces, le acabo de preguntar. Chili Willy dice que, también conocido como Daniel Aguayo, mejor, él no es una máquina ideal, va a perder energía, sí, no, pues, por supuesto, ¿ya? Pero uno para poder más o menos calcular, No, eh, para hacerse una idea. aproxima cosas, pues. Entonces uno simplemente desprecia, es como cuando uno desprecia el roce con el aire, por ejemplo, ¿ya? Entonces, Ujú. como primera aproximación, uno puede analizar el funcionamiento de un motor de esa manera, o sea, considerando que la pérdida de calor en la expansión es pequeña. Evidentemente que sale calor porque nadie se atreve a tocar un cilindro de auto cuando está andando, porque está súper caliente, ¿ya? Pero comparado con la entrada y salida de calor con la explosión misma, se puede despreciar. Yo supongo que, o sea, yo me sé como la teoría de la cuestión un poco, ¿ya? Pero la gente que trabaja en esto, ¿Qué? espérate, me están hablando aquí, un Me está hablando segundo. mi gato. No están hablando los dos. Ya, perdón, los niños siempre están presentes. Ya, entonces, uno modela todas estas cosas de esta manera, digamos, como vamos a alcanzar a ver probablemente la próxima clase para terminar este tema. Entonces, por el momento, yo quiero definir estas cosas nomás, ¿ya? Entonces, adiabático es cuando no se transmite calor. Isobárico ocurre a presión constante, entonces en este caso el trabajo sobre el sistema es menos la presión, que es fija, por la diferencia de volumen, ¿ya? O
sea, lo pueden escribir así también. Y ¿por qué es menos? Porque si el volumen aumenta, o sea, si el pistón se mueve hacia arriba, va contra la fuerza externa y por lo tanto hace un trabajo negativo, ¿ya? Así que ahí tienen, va a ser importante eso, porque cuando es una parte isobárica a presión constante, sería la línea horizontal que ustedes ven acá, ¿ya? Eso está a presión constante. Entonces, no terminé de agradecerle a Daniel su contribución a la clase, ¿no? Se agradecen mucho esos comentarios, me ayudan mucho. Aquí entonces tenemos uno isocórico. ¿Hablé de isocórico? No, aquí está. Entonces, el isocórico, ocupo el 4 para pegar el 5, es la línea vertical, que es a volumen constante. ¿Ya? Isovolumétrico o isocórico. Isovolumétrico es más razonable, eso isocórico es como pasapalabra un poco, ¿ya? En este nuevo sistema que estoy usando para hacer clase, me está corrigiendo el lenguaje esta cuestión. Entonces, si yo lo aprieto, me perturban esas líneas rojas, ya, pido disculpas, pero bueno, da lo mismo. Así que aquí está el volumen constante. Ahí está, volumen constante. Por lo tanto, no hay trabajo. Si no hay variación de volumen, no hay P por delta V, y por lo tanto no hay trabajo. Toda la variación de energía tiene que ver con el calor, que sería, por ejemplo, cuando usted, no sé, pues, ponen el hervidor de agua. Se me ocurre eso. ¿Es cierto eso? Claro, está entrando calor, pero no estoy haciendo ninguna variación de volumen de la cuestión, salvo que explote la tapa del hervidor, si se les queda. Por último, uno ¿Profe? que es importante, sí. Y si dejara por más tiempo que saliera el vapor, ahí no voy perdiendo volumen. Yo diría que sí, pues, em, del agua, porque se empieza a evaporar. no, claro que sí, pues, Cuando- obviamente. Ahí sí, ahí Yo estoy pensando en el sistema del agua nomás. Entonces, sí, cuando en el sistema del agua nomás, uno lo puede solamente con el agua se podría. Y se puede con el aproximar, claro, alcohol. pero ahora, si yo tengo un aerosol o una lata de algo y la empiezo a calentar, tampoco hay variación de volumen, así que ahí tampoco hay trabajo. Ahora, Ya. evidentemente que la presión va a empezar a aumentar porque va a empezar a entrar calor hasta que es tan grande que logra hacer trabajo y explota, pues rompe la lata. ¿Ya? Ahí sí que cambia, ya no es isovolumétrico y explota, así que cambia el volumen, obviamente. Y el isotérmico, este que está aquí, es a temperatura constante. ¿Ya? No hay mucho que explicar, simplemente temperatura constante. Así que a la vuelta del recreo vamos a analizar, por ejemplo, cómo ocurre un proceso isotérmico en un gas ideal y podemos calcular el trabajo que se realiza sobre el gas en el caso de aquí hay una expansión. ¿Ya? Profe, Sí. estaba viendo en internet buscando si es que había un sistema ideal donde no se escapara el calor y no se perdiera tampoco. O sea, que no ganara ¿Ya? ni perdiera y como que no hay un sistema que sea perfecto en ese sentido. Como que siempre pierde calor o entra calor a un sistema. Y hay que O sea, como compensarlo. claro, o ¿No? sea, lo que se llama la segunda ley de la termodinámica dice que si, por ejemplo, entra calor, yo puedo generar máquinas con estos ciclos, Sí, donde entra calor y se realiza trabajo, ¿ya? Como el motor del auto. Pero siempre cuando yo tengo un ciclo, hay una parte que tiene que haber una salida de calor. No puede ocuparse todo el calor que entra en realizar trabajo. Eso está prohibido por la naturaleza, ¿no? O sea, eso es lo que mucha gente ha tratado de violar esas cosas, para hacer máquinas de movimiento perpetuo o ocupar todo el trabajo, todo el calor en realizar trabajo. Entonces, yo siempre tengo que perder un poco de calor, y eso tiene que ver con la eficiencia de las máquinas. Mientras menos calor bote, más eficiente la máquina, pero siempre tengo que botar un poco. Entonces, si tú le pones un tapón al tubo de escape del auto, aunque el auto esté nuevo, nunca va a encender porque tiene que botar calor por los gases que salen. ¿Te fijas? Hay una explosión, se mueven los sí, pistones, pero después cuando el pistón vuelve y comprime, ahí bota el gas y ahí se sale sí. el calor. ¿Ya? Así que así funcionan los ciclos termodinámicos. Siempre tiene que haber
una salida de calor a una temperatura menor, normalmente. ¿Ya? Muy bien, vamos a descansar para que vayan a comer algo y nos vemos a las 20:10 con este análisis de este caso. Profe, Por favor, estoy aquí todavía. una Sí. consulta que yo no alcancé a entrar, o sea, al inicio de la clase, Sí, y según mi calendario, el próximo jueves 15 deberíamos tener prueba. claro, yo creo que la vamos a tener que correr porque con esta semana de receso y todo se me desordenó la cabeza, especialmente. No sé si ustedes están de acuerdo. Sí, bueno, Sí, en principio, me ya, preguntaba, lo que quiere usted es que yo le determine eso para organizarse. Entonces, claro. no lo tengo listo en este momento, ¿para qué le voy a mentir? Entonces, yo lo pienso rápido. No sé si mañana, porque los días jueves para mí son más o menos terroríficos. Y además está cumpleaños mi hija. Así que yo creo que durante el viernes voy a organizar, porque para poder yo hacerles una prueba, les tengo que publicar guías de ejercicio para que puedan estudiar, ¿ya? Entonces, como que siento que no puedo fijar una fecha de prueba mientras no publique la guía de ejercicio. Así que como que el orden sería, publico las guías y ahí les doy un par de semanas para que estudiemos y fijemos la materia y todo, ¿ya? En la prueba que corregí, había el problema de torque. Yo les voy a subir la pauta porque no cacharon mucho cómo hacerlo, ¿ya? Parece que los compliqué un poco con ese problema, pero es súper fácil, es increíble, ¿ya? Había el de torque, el de temperatura, hidratación y de calorimetría. Entonces, de fluidos no hemos evaluado. Entonces ahí tenemos material, no sé si subí guía de fluidos. Y No, no subió. entonces esa la puedo subir rápido, no es difícil, la tengo lista. Y aquí en esta parte de termodinámica tendría que subirla también. Gas Sí, ideal profe, entonces sería un fluido, por el momento. claro, tenemos, Profe, tenemos materia de fluido, tengo que ver cómo terminar esto, ya de acuerdo a los tiempos que quedan, porque no me acuerdo exactamente la fecha, pero creo que tenemos harto margen para seguir. la recuperativa creo que el 28 de julio. Sí, sí, aquí la veo. 28. Sí, 28 habíamos fijado. Entonces sí, yo profe, sí, la última cosa. lo que quiero mirar yo es cuándo tengo que tener las notas puestas, ¿ya? Porque con el receso yo tengo derecho a correrme una semana con todo, digamos, ¿ya? Porque eso no lo tenía previsto yo en mi planificación. Pero la universidad no corrió las fechas, creo. Entonces te robaron una semana. Bueno, ahí yo me voy a organizar, si no me complico. Dígame, perdón. No solo, la próxima semana sería la última clase o lo querían unas 2 clases más. Digo por calendario. ¿Ya? Supuestamente que las clases terminaban, ¿Cuándo supuestamente no había más terminaban? clases Ya. por lo que Eh, conversó ayer el profesor de química, parece que solamente podían hacer clases hasta el 15. Pero eso no significaba que no podían seguir haciendo pruebas. Por eso le pregunto. ya. Eh, Mira, no me preparé en ese tema para esta reunión, ¿ya? Así que no tengo claro. O sea, si el profesor de química dice eso, yo le creo, ¿ya? Em, Probablemente, pues Gracias, gracias, nosotros profe, igual. Gracias. disculpe la honestidad, digamos. El que tengo un enredo entre los pregrados, los vespertinos. Pues en unas cosas nosotros hicimos una semana de receso, pero en otro vespertino, donde hago clases, hicieron dos. ¿Ya? Entonces yo tenía una prueba fijada y no sé si bueno, esto no les voy a latear con ese tema. Em, Así Gracias de todas que, maneras, profe. pero no se preocupen, lo que les quiero transmitir es que la única cosa terrorífica sí, que está encima es cuando ponemos las notas. Y entiendo que para poner las notas tenemos más o menos margen, creo que era como el 15 de agosto, si no me equivoco, ¿ya? Pero lo voy a verificar y si me queda la próxima clase, bueno, cerramos con este tema, pues, y punto, no hay problema. Ya sí hemos visto bastantes cosas, no siento que nos falte No, mucho, ¿ya? Salvo que no, ustedes solamente yo quería salir de la duda, profe. Sí, Ahora, pues no, duda sí, profesional. por supuesto, yo les voy a aclarar, les mando un correo, ¿ya? Para no tener que esperar hasta el próximo miércoles, sino que les tengo de aquí al viernes la información, me sirve a mí para estar tranquilo también, les subo las guías y les digo
les confirmo las fechas de las cosas y las materias y toda esa cuestión para que ustedes se puedan organizar. Porque ustedes y yo, todos tenemos poco tiempo, entonces tenemos que tener más o menos claras las cuestiones para poder organizarse, porque si no te pilla la máquina, ¿ya? No sé si, perdón que no tenga resuelto, no alcancé a resolverlo, ¿ya? Pero lo tengo claro que lo tengo que resolver. Eso Pero Ya, yo creo que se profesor, ¿está entiende bien? dado el receso que nadie tenía considerado. no, claro, Ya, no le quito más tiempo para que nos tomemos el break, para que sí, pueda pues ir a preparar la cosa a sus niños, vayan, claro, tengo que hacer los yogures, eso, porque son las 19:56 por eso. claro. Se lo embuto como a los gansos, eso del foie gras, que les meten la comida rara, y vuelvo. Ya, no, si ahí Ya, profe, se que los esté pongo. bien. Gracias, gracias, nos vemos. Chao, chao. Bueno, Pongo pausa aquí a grabar. Eso. Ya, perdón, aquí estoy, me atrasé un poquito. Entonces, hagamos un caso más concreto que este que estamos viendo acá, que es un proceso isotérmico en un gas ideal. Entonces, lo primero que uno se da cuenta, a ver, aquí se me resulta meter una cuestión en blanco, por si acaso. Creo que sí. Ya, entonces voy a ocupar acá primero, en un gas ideal. Entonces, ustedes leen gas ideal y al tiro piensan en la ecuación de estado. P por B igual a, ¿cuál les gusta más? Esa me gusta a mí, la constante de Boltzmann. Número de partículas, constante de Boltzmann, temperatura. Entonces, si ustedes están viendo justo ahí arriba que T es constante, estoy grabando, sí, quiere decir que eso, ¿qué le pasó? Me equivoqué el lápiz. Disculpen, ahí. Eso con eso hace que esto que está aquí es constante. Entonces, por eso aparece ahí que P por B es una constante. Entonces, si ustedes grafican, no sé, llamémosle como ustedes quieran, vamos a graficar C. Si ustedes hacen un gráfico de eso, perdón, me puse un poco ansioso, me tengo que calmar, porque si no me pongo cada vez peor. Ahí. ¿Cómo es esa función? Estoy graficando la función P igual a una constante sobre B. Entonces, obviamente que diverge cuando B vale 0 y se va a 0 cuando B es grande, pues es una cosa así, es una hipérbola. Ya estaba viendo el chat. Entonces, es el origen de la forma que está ahí para el proceso isotérmico en un gas ideal. Esta curva se llama justamente, adivinen cómo, es una isoterma. Así se llama esa curva. Entonces, nosotros vamos a hacer, nos vamos a ir de un estado inicial, vamos a una expansión. Entonces, ese estado inicial tiene un volumen inicial y una presión inicial. Ese estado final tiene un volumen final y una presión final. Y esto ocurre a una temperatura T constante, ¿ya? Entonces, las líneas así son todas a temperatura constante. Entonces, queremos calcular el trabajo, es decir, calcular el área que está ahí. Entonces, esa área que está ahí da el trabajo. Ya no nos vamos a complicar si es del sistema o por el sistema.
ya sabemos ya que si es una expansión, el trabajo sobre el sistema es negativo, es menos esa área, y si es una compresión, el trabajo sobre el sistema es positivo. Entonces, vamos a tratar de calcular esa área que está ahí. Repito. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Calculamos un trabajito. Segundo. Entonces, un pequeño trabajo le vamos a poner, porque un trabajito suena como un poco académico. Ya, yo no lo puedo anotar así, porque eso viene de un delta W, y eso no existe, ¿ya? Porque el trabajo es una transferencia. Entonces, cuando uno hace un trabajo realizado pequeño, o un calor transferido pequeño, le pone unas deltitas así, ¿ah? Entonces, como una otra. Entonces, eso es un trabajito chico. Sería menos P de A, de B, perdón. Ahí. Y el gas ideal. Entonces sería small work, ¿o no? ¿En inglés? ¿O no, nada que ver? Sí, Porque SN, ¿sí? Ah, ok. eso es una, no, una W. Porque Sí, por eso, dije, small work. ah, no, 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 es una delta eso, no es una S. Ah, ya, ok. Ya Ya, es perdón, una, sí, ahí asociando recién en una inglés. delta griega, sí. No, no es una S small work, no, no, no. Eso no se me había Me ocurrido cambié. nunca eso. Hay veces que lo anotan así, como una, en vez de una D, uno lo cambia por delta o le pone una rayita también. Los matemáticos, porque los matemáticos jamás le pondrían una D, no, es una diferencial que se llama una diferencial inexacta, ¿ya? Ya. Que depende justamente de la trayectoria. Entonces, no, es como que fuera un delta, pero en vez de delta le ponemos delta minúscula, ¿ya? Es la delta griega, es minúscula. Ya, ok. Que no viene de una diferencia, sino que es un trabajito. Entonces yo sumo todos los trabajitos, que sería calcular, terrible, después de estar acostumbrado a hacer una cosa, el área de un pedacito ahí, ¿ya? Entonces en ese pedacito la presión es más o menos fija, no alcanza a cambiar mucho. Entonces un trabajito que sería esa área es lo que estoy anotando ahí. Y si el volumen aumenta, el trabajo es negativo. En la expansión, el trabajo sobre el sistema es negativo. Entonces, si el dB es positivo, aumenta, entonces es negativo, le ponemos un menos, ¿ya? Y si el gas es ideal, esto es genérico. Si el gas es ideal, entonces se cumple que P por V es igual a, vamos a hablar de los gases ideales, nRT. Entonces de aquí yo saco que la presión P es igual a nRT sobre V. Entonces el trabajo entre el estado inicial y final, voy a sumar entre el estado inicial, voy a anotar así para no complicar la vida, de todos los pequeños trabajitos que hay. Y eso, si lo anoto en función de la variable de volumen, es una cosa así, entre el volumen inicial y el volumen final de menos PdV. Obviamente que ese menos, como dicen algunos, sale para afuera. Y me queda así, ¿ya? Y como es un gas ideal, yo puedo reemplazar esa expresión para P. Y ahora como estoy choro con este, puedo ponerle otra cuestión en blanco, ya. Entonces voy a copiar de nuevo, voy a ir más lento, ya. Me estoy acelerando. Ahí, VI, VF. Tengo PDB, que es lo que tengo. Sí. Y tengo que P es igual a nRT sobre V. Entonces ese P lo reemplazo y me queda esto.
Y el N es el número de moles o de partículas que están adentro del cilindro este que está acá. Ese es lo que uno se imagina, ese que está ahí. Es fijo, nos está escapando gas, ¿ya? Entonces, ya lo dije yo aquí que era constante, el número de partículas constante, la constante de Boltzmann es infinitamente constante porque es una cosa de constante universal, ¿ya? Las constantes universales son el después porque no varían con nada, ¿ya? Y la temperatura es constante también porque estamos justamente moviéndonos sobre una isoterma, o sea, la temperatura permanece constante. Así que SNRT también no depende del punto del volumen donde estoy, sino que sale afuera. Y me queda menos la integral de BI a BF de B de B. Y ustedes saben, seguro, entonces le voy a poner, recordemos, ¿cuánto es la integral de x sobre x? Eso es logaritmo de x. Así que tengo un logaritmo ahí. Y estoy gastando pizarra como en la cabeza, pero no importa que tengo infinita. Y afortunadamente parece que este programa no se cae. Ya, entonces, usando esa integral, calculo el trabajo. Ahí. Entonces me queda W, el trabajo sobre el sistema es menos NRT. Y en vez de poner la integral, ahora pongo la integral definida, que es log B, evaluado en BI y en BF. Y eso es log BF, ¿no es cierto? Menos logaritmo natural, ¿ya? LN, el log natural de base E. Y usando la ley de los logaritmos, cualquier duda me preguntan si yo supongo que les repasaron estas cosas. Me queda eso así. Recordando la ley de los logaritmos. O sea, el logaritmo de A sobre B es logaritmo de A menos logaritmo de B. Así que la otra ley del logaritmo es que el logaritmo de A a la N es igual a N logaritmo de A. Entonces, aquí estoy haciendo como el repaso del logaritmo. Si N vale menos 1, entonces aparece un signo menos. Así que ese signo menos que está aquí al frente lo puedo trasladar para allá, para adentro, de esta manera. Y por lo tanto puedo dar vuelta a esos volúmenes y me queda NRT log de BI sobre BF, que es la expresión que aparece ahí. Además, una cosa que no puedo demostrar es que cuando yo tengo un gas ideal que experimenta un proceso a temperatura constante, su energía interna no cambia, porque la energía interna de un gas ideal depende solo de la temperatura. Entonces, eso yo nunca necesito mecánica estadística para demostrar eso, pero lo podemos considerar como un hecho experimental, ¿ya? Entonces, les voy a mencionar eso más claramente. Para un gas ideal, su energía interna solo depende de la temperatura.
Esto, no me sé el orden histórico, ¿ya? Pero yo supongo que esto lo sabían antes de que existiera la mecánica estadística. La mecánica estadística consiste en derivar esto que estamos haciendo, todas estas leyes de termodinámica, a partir de suponer que un gas está hecho de átomos o de partículas, ¿ya? Entonces lo que uno hace es suponer que esas partículas tienen velocidades y posiciones que se mueven y son muchas partículas, del número de Avogadro, ¿se acuerdan? Era 10 elevado a 23. Entonces uno puede calcular promedios, comportamientos promedios de este grupo de partículas. Eso por eso se llama mecánica estadística. Uno hace estadística justamente. Y aparecen todos estos resultados termodinámicos a partir de estos promedios. Y eso es súper choro porque uno puede describir cosas sencillas macroscópicas con estas cosas que estamos viendo a partir de promedios de cosas microscópicas. Eso no era una cosa evidente en el siglo XIX y se dudaba de la existencia de los átomos y Boltzmann era un convencido que existían los átomos. Y hoy día, yo supongo, ninguno de ustedes duda de la existencia de los átomos. Aunque yo soy una persona bastante tolerante, inclusivo, pero se duda incluso hoy día de la esfericidad de la Tierra. Hasta los terraplanistas, por ejemplo, que andan dando vueltas. Entonces, eh, si estamos dudando que la Tierra es una esfera, entonces que existan los átomos que ni siquiera se ven, a la Sofía es terraplanista. Eh, el, imagínense con la cuestión, ¿no? Hay que ir a dar una vuelta por el Polo Sur, pues, Sofía, para que vea que existe, ¿no? Hay unos tipos que llegaron al Polo Sur. El Chile es terraplanista. O sea, yo supongo que ninguno de geomensura, aunque la otra vez yo vi, perdón que pierda segundos en esto, pero en YouTube un tipo que hablaba justamente, citaba a la gente de geomensura, que son los que demuestran de que la Tierra es plana, digamos, ¿ya? Y me acordé de mis estudiantes de geomensura cuando lo vi. No estoy acusándolo a ustedes que son terraplanistas en ningún caso, ¿ya? Pero él citó, no sé por qué, por una cuestión de las perspectivas, no sé qué es lo que se engrupía solo ahí para explicar por qué la Tierra es plana. Ya, entonces, déjenme ponerles cuál es la energía interna de un gas ideal monoatómico. Entonces, esto... porque si el gas está compuesto por partículas de dos átomos, o sea, imagínense dos pelotitas unidas con una barrita o dos pelotitas unidas por un resorte, cambia esta expresión, ¿ya? Entonces, este es el caso más sencillo, que es cuando el gas ideal está compuesto de partículas puntuales, o sea, ni siquiera tienen volumen, que solamente chocan. Ese es el gas ideal. ¿Ya? Es la cosa más básica que puede haber como gas, ¿ya? Entonces, obviamente que es importante que ustedes sepan esa característica. Y entonces, en un proceso isotérmico, el delta E in es cero, porque no varía la temperatura, no varía el número de partículas, obviamente, no estamos haciendo eso, esa es la constante de Boltzmann. Y el 3 medios tiene que ver con que hay tres dimensiones, ¿ya? Que las partículas se pueden mover para arriba, para abajo y para el lado. Para adelante y para atrás, me faltó. Para arriba, para abajo, para el lado y para adelante y para atrás. Que tiene que ver con lo que se llama los grados de libertad. Así que, bueno, hemos demostrado que el trabajo en un proceso isotérmico, usando como sistema que hace el trabajo un gas ideal, está dado por esa expresión. Entonces, si analizamos un poquito esa expresión, por si alguien tiene algún problema con los logaritmos, porque no se acuerda bien, o que sé yo, no sé, da lo mismo, no tengo problema en que lo repasemos, es NRT o NKT. Yo puedo escribir así, es NRT log VI sobre BF. Lo pueden poner así con el BF arriba, pero con el menos afuera, como a ustedes les guste más, o lo pueden usar con el número de partículas, la constante Boltzmann,
la temperatura es fija, esto es para isotérmico, ¿ya? Log de VI sobre VF. Esas dos son equivalentes. Y si ustedes se fijan, ¿qué es lo que es una expansión? A ver, el gráfico del logaritmo, ¿cómo es? No sé por qué me puse a hacer los gráficos con ejes negros. Entonces tengo así. El logaritmo es una función que tiene la siguiente facha. No le gusta el 0, se va a menos infinito. Y también se va a infinito cuando crece la variable. Entonces, en este caso, es el log de VI sobre VF. Eso estoy graficando, es el log. En función de VI sobre VF. Como hacer X, función de X, como el log de X graficado con X, digamos. Perdón, me salió muy feo. Ahí. Entonces, ¿qué número es ese que está aquí? Ese es un 1. Entonces, cuando estoy en ese 1, quiere decir que el BI es igual al BF. ¿Ah? Si BI sobre BF igual a 1, estoy en ese punto. No hay trabajo, no hay expansión ni compresión. Entonces, el sector de compresión está aquí, para allá. Porque el volumen inicial es más grande que el volumen final. ¿Ya? Aquí el BI es mayor que el BF, porque es mayor que 1. Y en este pedacito que está acá, que me quedó un poco chico, no importa, aquí está la expansión. Porque es menor que 1, el cociente entre BI y BF, quiere decir que el BF es más grande que el BI, y por lo tanto el volumen final es mayor, se expandió. Y por eso en ese caso, en la expansión, el logaritmo es negativo, ¿ya? Entonces, si yo tengo expansión, tengo que el BF es mayor que el BI, y por lo tanto el log de BI sobre BF es menor que 0, porque el logaritmo de un número menor que 1 es negativo, y entonces el trabajo sobre el sistema es negativo, como corresponde. La expansión, el pistón se está moviendo contra la fuerza externa. En cambio, la compresión el BF es menor que el BI, por eso es compresión, y entonces el log de BI sobre BF es positivo y el trabajo sobre el sistema es positivo. Así que está todo consistente. Ya está. Entonces, veamos un ejemplo concreto de todo esto que estamos hablando para que ustedes vean cómo se va a hacer alguna aplicación. Entonces tengo este ejemplo. Vamos a introducir al tiro pizarra ahí. Da como susto esta cuestión porque viene como del infinito las pizarras. Mira, así. No sé si puedo regular eso. Pero... Dice, una muestra de gas ideal de 1 mol. Entonces voy a ir al tiro, perdón, voy anotando los datos ya. No, es el lápiz negro. Entonces, solución. Tengo el N chico, 1 mol. Se mantiene a 0 grados Celsius durante una expansión. Así que T es igual a 0 grados Celsius en una expansión constante. En una expansión. Y la expansión es de 3 a 10 litros.
Entonces, BI es igual a 3 litros y BF es igual a 10 litros. Calcula el trabajo realizado sobre el gas. Entonces, esos son los cálculos que al estudiante en general le gustan porque es como reemplazar en la fórmula. El sueño del estudiante. Tener una fórmula que uno reemplaza y sale. Entonces aquí el trabajo sobre el gas. Entonces esa es la clave. Tienen que fijarse igual porque si no, yo los pillo y se los pongo mal en la cuestión. ¿Ya? No es llegar y reemplazar, sino que hay que leer. Si es sobre el gas, es lo que calculamos. Es esa que está ahí. Ya lo expliqué con detalle, cómo se lograba y todo. Así que puedo usarla directo. Pero si por alguna razón uno pregunta en forma no traicionera, pero para ver si están entendiendo lo que están haciendo y le pregunta cuál es el trabajo que hace el gas, entonces tienen que ponerle un menos, porque la fórmula que está calculada es para el trabajo sobre el gas, ¿ya? Sobre el sistema. Ya, perdón que enfatice tanto, pero no sé por qué me sale hacer eso. Entonces tengo que esto era con rojo, no, ¿cómo se le ocurre? Con negro, aquí con negro. Vamos. Y como tengo un mol, entonces es mejor usar la con n chico. Entonces, n rt log. Y acá los volúmenes están divididos. Entonces, si yo lo escribo en litros o lo escribo en metros cúbicos, es lo mismo. ¿No es cierto? Porque los 3 litros equivalen ¿a cuántos metros cúbicos? Todo el mundo sabe que un metro cúbico, por lo menos eso aprendamos en este curso, es igual a 1000 litros. Es como un litro son 1000 centímetros cúbicos. También eso todo el mundo sabe, porque uno compra una botella medio de bebida y son 500 cc. Entonces, uno lo que hace es que pone aquí 3 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Esto es 10 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Entonces, dividir 3 por 10 litros, se cancelan los 10 elevado a menos 3, ¿se fijan? Hay que tener cuidado con esas cosas porque no siempre resulta, pero en este caso sí. Así que es lo mismo, por lo tanto yo voy a poner acá más bonito 3 sobre 10. Ahora, cuidado, ¿cuál es el que va arriba? El inicial, así que estamos bien. ¿Dónde estoy? Ahí. Perdón, me confundo. Entonces, 3 sobre 10. Y aquí el n vale 1 y la constante r, no me la sé de memoria, en el colegio me la sé de memoria, pero ahora ya no, ya. Es 0,082. Entonces la voy a anotar aquí. Si es que encuentro la hoja donde estoy trabajando. Aquí estoy trabajando. Quiero borrar eso. Entonces lo voy a anotar aquí. R es igual a 0,082 litro atmósfera mol grado Kelvin, si no me equivoco. ¿Dónde están los grados Kelvin? Déjeme si hay peligro. Los grados Kelvin son parecidos a los grados Celsius, pero no son iguales. Ya, ahí está, mol grado Kelvin. La constante de los gases. Yo me voy a quedar hasta el 0,082. Ese 14 no lo voy a usar. Entonces, tienen que comportarse correctamente las unidades acá. Eso es importante porque probablemente ustedes no se enfrentan con problemas muy complicados desde el punto de vista del cálculo, qué sé yo, pero un ingeniero sí trabaja mucho con los numeritos y las unidades. Entonces, si uno se equivoca en eso, se puede echar la bomba, por decir algo. ¿Ya? Ya está, entonces ahí está. Si yo voy a poner grado Kelvin aquí, entonces la temperatura tiene que estar en grado Kelvin, supongo. Así que tienen que tener cuidado con eso, ¿ya? Entonces, tenemos que esto
va a ser W igual a... Voy a anotar las unidades para que vean cómo se cancelan. Un mol, el R es 0,082 litro atmósfera mol Kelvin, y la temperatura es 0 grados. Como dicen algunos, ni frío ni calor, 0 grados. Es 273 grados Kelvin. Ya, y estoy pensando que no me conviene esa, porque si yo quiero el trabajo en Joule, me conviene esta, ¿no? Esta mejor. Porque o sea, la puedo convertir, pasar de litro atmósfera a Joule. Puedo hacer eso, pero es más práctico en este caso usar en Joule el tiro, ¿ya? Así que disculpen que me arrepienta, pero yo siempre me estoy criticando lo que voy haciendo y mi problema es que no encuentro donde estoy escribiendo. Entonces voy a cambiar acá y vamos a poner acá ya se me olvidó por supuesto, perdón, es el 8314. Entonces es 8, a ver, esto es 0,082 y es lo mismo que 8.314 Joule mol grado Kelvin. Ya, lo voy a chequear. Ya tienen que tener cuidado. No sé si quieren alegar contra mí, porque yo normalmente uso punto, ¿ya? Y algunos se confundieron con el equivalente mecánico del calor en la prueba, que usaban, creían que el punto era de 1000. Pero una persona que cree que el punto era de 1000 en la equivalente mecánico del calor es porque no ha estudiado mucho, ya, para ser honesto. Ya. Entonces, ¿dónde están las constantes? Ahí. 8314 es 8, porque está de gringo, ¿ya? Por si acaso. Entonces que es 8.314 y lo dejamos ahí. Por lo tanto, me voy a arrepentir aquí. Profe, yo quería hacer una consulta. Pero por En este favor, caso sale la respuesta, sí, ¿cierto? Por eso sé sí. que es Joule. ¿Cómo sé en el ejercicio que tengo que usar la conversión de Joule y no la de Kelvin solo? O sea, no la de Kelvin, la mol, Kelvin, etcétera, etcétera, ATM, No, litro. claro, o sea, si tú tienes ¿Cómo decido? litro por atmósfera, también es una unidad de energía en principio. Así que estaría Tipo, bueno. ya, Mira, si quieres lo hacemos de las dos da lo maneras. mismo. No, no, quería saber Claro, eso. Si era tan relevante. sí, o Pero en este sea, caso usted quería demostrar que daba. Ya, sí entiendo. claro, si tú pones el número correcto con la unidad correcta, yo no tengo por qué ponerte lo malo. Porque si tú, por eso quería calcularlo, porque es cosa de multiplicar esos números y te va a quedar una cuestión que va a ser un número litro atmósfera. Bueno, eso es una unidad de energía. Es rara porque es litro atmósfera, pero no se ocupa mucho. Tal vez sí, yo personalmente prefiero usar los joules, ¿ya? Pero es pura maña eso, ¿no? Igual son equivalentes, como decir, es como que tú me pusieras la respuesta en centímetros o en metros, salvo que yo te diga, escríbamela en joule, ¿ya? Entonces ahí te estoy obligando a cambiar las unidades. Ahí sí, si te lo pido, tienes que hacer lo que se solicita en el problema, pero si no, no. ¿Ah? Ok, No, eso no es era. obligatorio, yo por lo menos no tengo mañas de ese tipo, no me importa, digamos. Si mientras esté correcto, en la misma cantidad física. Lo que importa es que ustedes tengan claro lo que están haciendo. Entonces, yo tengo el mol, tengo la constante de los gases, tengo la temperatura, entonces la temperatura aquí va en Kelvin, 273, porque es 0 grados. Y ¿qué me falta? El logaritmo de 3 sobre 10. Entonces, ¿qué me va a salir? ¿Positivo o negativo esto? Antes de calcularlo. Me va a salir negativo porque el logaritmo de un número entre 0 y 1 es negativo. Y está bien porque es una expansión. Así que el trabajo realizado sobre el gas es una expansión, es negativo. Como lo vimos imaginándonos el pistón. Y ahora reemplazamos un número
y ustedes lo pueden chequear, que da la respuesta, así como tramposo. Si no hago el cálculo, es menos 2732,7 Joule. Así que eso es mucha precisión. El trabajo sobre el sistema lo pongo, perdón, no es SIST, es sobre. Sobre el sistema es menos 2,7 Joule. Eso quiere decir que el sistema está haciendo el trabajo del sistema. Lo voy a anotar una vez así, ¿eh? Del sistema es igual a 2,7 Joule. Está haciendo un trabajo sobre el entorno de 2,7 Joule. Por ejemplo, moviendo un pistón para arriba, el gas que está encerrado ahí, en esa cuestión. Está haciendo un trabajo, le está entregando esa energía al entorno, por ejemplo, a este pistón, y puede mover algo y hacer algo. Qué sé yo, no sé, hacer un batido en una juguera, bueno, por decir algo, no sé lo que ustedes quieran. Ya. Bueno, esa cuestión es la base de toda de la industria, pues, del mundo moderno en el que estamos. De la revolución industrial y todas esas cosas. Ya. Entonces, está malo porque esto es kilo ya. Me faltó una acá, perdón. Disculpen que esta hora ya, bueno, está medio fundido. ¿Ya? Y, ¿qué es lo que me pregunta en la parte B? Dice, calcule la transferencia de energía por calor. Entonces, mientras ocurrió esto, a temperatura constante, se transfirió calor. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Usamos la primera ley de la termodinámica. Entonces, la primera ley de la termodinámica ¿qué nos dice? Que la variación de energía interna de un sistema es igual a la suma del calor que entra o sale más el trabajo sobre el sistema. Entonces el trabajo sobre, ya lo calculé. ¿Y cuánto vale delta de IN? En este caso, entonces en este caso, vamos a meter en nuestra hoja, aquí. Entonces tenemos, en este caso, tenemos un gas ideal realizando una expansión isotérmica. Entonces, cuando ustedes se den cuenta ahí que las palabras clave son gas ideal con un proceso isotérmico, entonces al tiro la mecánica estadística nos dice que su variación de energía interna es 0, porque la energía interna de un gas ideal depende solamente de la temperatura, y como está muy isotérmico, entonces no hay variación de temperatura y no hay variación de energía interna. Así que conozco dos partes de la primera de la termodinámica. Conozco esto y conozco esto. Entonces ahora reemplazo aquí. Entonces la primera ley bueno, de la termo nomás, porque es muy larga la palabra termodinámica, me dice que delta de IN es igual a Q más W sobre, entonces en este caso es 0 igual a Q menos 2,7 kilojoule. Y por lo tanto Q es igual a 2,7 kilojoule. Así que obviamente que si el gas empujó un pistón, que sería como para hacer concreto esto, porque si fijan que aquí son puros números, hay fórmulas y cosas así.
pero es importante hacerse una imagen de lo que está pasando en algún sistema. Entonces el sistema emblemático aquí es el cilindro con pistón, ¿ya? El émbolo de la jeringa, si ustedes quieren. Entonces aquí esta cuestión del gas está empujando para allá, po, lo está expandiendo, ¿ya? Lo está moviendo, está haciendo un trabajo, de hecho lo calculamos, ahí el trabajo es 2,7 kilojoules, ¿ya? Es como levantar una pesa o levantar algo. Y para que mantenga la temperatura constante, le tiene que entrar esa cantidad de calor. Si no, se va a enfriar. ¿Fija? Entonces, para que resulte esta cuestión, le tengo que poner aquí un fueguito. Hagamos el fueguito, lo podemos hacer rojo mejor. Ah, no me salió el color rojo, perdón. Es justo, ¿ah? El trabajo que está haciendo es justo, tiene que ir entrando eh, esa energía por calor al sistema, ¿ya? Para conservar la primera ley. Ahora aquí no vamos a alcanzar a ver la segunda ley. Ya, yo no sé si esto es posible de acuerdo a la segunda ley, pero por lo menos la primera ley nos dice eso. O sea, al menos tienen que, si no se cumple la primera ley, menos va a resultar, jamás se va a producir el proceso. Entonces, obviamente, como va a haber ustedes, lo que estamos diciendo ahí es que estamos aprovechando en principio todo el calor en trabajo. Y eso no se puede, siempre se va a perder un poco de calor. Entonces, ¿para qué les sirve esto? Para decir, bueno, si yo necesito mantener la temperatura menos constante para hacer esa cuestión, ya, lo voy a tener que calcular que va a entrar un poquito más de 2,7, porque van a haber pérdidas por aquí, ¿se fijan? Por alguna parte. Entonces, no sé, pues tal vez ahí lo van regulando con 3,5 kilojoules, pero ya esto les da una idea pues, de cuánto fuego le tienen que poner a esta cuestión aquí, ¿ah? De cuánto tienen que comprar el calentador. Ya está. Me queda tiempo para hacer la parte C. Dice ahora, si el gas es devuelto a su volumen original por medio de un proceso isobárico, calcule el trabajo sobre el gas. Ups. Entonces, ¿cómo hacemos eso? No he hecho el diagrama de presión-volumen yo todavía aquí. Ya. Entonces, vamos a hacerlo. Ya estoy feliz que el programa funciona y no se cae y puedo escribir infinito. Ya. Voy a decir eso y se va a caer la vuelta. Ya. Entonces, la parte C, vamos a color negro. Nosotros lo que acabamos de trabajar es una expansión isotérmica de un gas ideal. Entonces, una expansión isotérmica es que pasa de un estado aquí a un estado a la derecha, con volumen más grande. Entonces, según la ley de los gases ideales, tiene esa forma, porque la ley de los gases ideales es P por V igual a, ¿no es cierto?, nRT, y es isotérmica, así que tiene que ser de esa forma, ¿ya? Porque P es igual a una constante sobre V, simplemente, ¿ya? Entonces la expansión es que pasa del estado inicial, que lo voy a llamar 1, al estado final, por una isoterma, y se devuelve al mismo estado de volumen inicial, pero por una isobara, o sea, presión constante, sí. Se vuelve al volumen inicial, no dice al estado inicial, ¿ah? Porque para llegar al estado inicial después tendría que aumentar la presión con una cuestión vertical, sino que hasta el volumen inicial. Lo leamos por si acaso. Dice, si el gas es devuelto a su volumen original por medio de un proceso isobárico, calcula el trabajo sobre el gas. Entonces, en ese caso, me perdió ahí. Tengo que calcular el trabajo sobre, cuando el P es constante, si quieren, es menos así. A ver, este es el V2, este es el V1. Entonces, el inicial ahora es el 2,
el final es el 1, es una compresión, y tengo P es constante, que es P2, la presión que está ahí, y varía el volumen. Entonces, como P2 es constante, sale para afuera, como dicen algunos, y me queda V1 menos V2. Ustedes se dan cuenta que V1 es más chico que V2. V1 valía 3 litros y V2 valía 10 litros. Así que esta cantidad es positiva, por si acaso. ¿Ya? Vamos a dar así. Es P2, V2 menos V1. Ok. Y tengo V2 y tengo V1, pero no tengo P2. ¿Cómo calculo P2? Con la ecuación de estado. ¿En cuál estado? En el estado 2. En ese que está ahí. Ahí, ya en el 1, en cualquier punto de todas estas líneas, se cumple que la presión por el volumen es igual a el número de moles, la constante de los gases, por la temperatura en ese estado, que en este caso es constante sobre la isobara que está aquí, la isoterma, perdón. Sobre esa, aquí la temperatura es constante, T, que vale T2 o T1, pero en la línea horizontal no, pues ahí va cambiando la temperatura porque es una isobara, no es isoterma. Entonces, pero en T2 es la temperatura que teníamos, así que no le voy a poner T2, le voy a poner T. Entonces voy a calcular P2 con la ecuación de estado. Así que P2 es igual a nRT sobre V2. Y tenemos todo, porque V1 es el volumen chico, que vale 3 litros. Entonces ahora sí, el R es el que manda. Entonces esto es 8,314 Joule sobre mol Kelvin. T era igual a 273, porque en el estado 2, ahí la conozco. Y el N vale 1 mol, ¿no? Así que la parte de arriba está menos clara. Y si yo quiero que la presión P2 me quede en pascal, entonces el volumen tiene que estar en metros cúbicos. Así que V2 es igual a 3 litros. ¿Está bien? No, 10 litros. El volumen grande. Que es lo mismo que 10 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Así que es 10 elevado a menos 2 metros cúbicos. Ok, entonces la presión P2 va a ser igual a 1 por 8,314 por 273 dividido por 10 elevado a menos 2. Y eso ustedes lo pueden calcular, les da 226.972. Y como está todo en metro y toda la cuestión, es pascal, que son newton por sobre metro cuadrado. Y a mí me gusta escribir eso como 227 kilopascal. Ya, pero vamos a ocupar el 226.972, así como la Teletón. Por lo tanto, el trabajo, para terminar, se me acabó el tiempo, es menos 200, si ocupo la de arriba o la de abajo, mejor. Voy a anotar cuál voy a ocupar. Es lo mismo que P2 por V2 menos V1. Entonces, V2 menos V1. Esto es 226.972 por 10 elevado a menos 3 menos 3 por 10 elevado a menos 3. Y eso les queda en pascal por metro cúbico. Entonces,
kilopascal, que sería el 226 por metro cúbico, es lo mismo que newton sobre metro cuadrado por metro cúbico. O sea, es newton por metro, o sea, es joule. ¿Ya? Así que eso tiene unidades de joule. Si ustedes calculan esos números, da... Quiero hacer lápiz. Da 1588,8 joule. Es decir, el trabajo en ese caso es sobre el sistema es 1,59 kilojoule. Siempre son como kilojoule, kilopascal. Y ese es el resultado, ¿no? 1,6. Y yo puse 1,59, está bien. Así que el sistema, el gas, me entrega 2,7 kilojoule, ¿no es cierto? Y yo para devolver el pistón al volumen original, para poder hacer la expansión de nuevo, tengo que hacer un trabajo de 1,59. Entonces estoy ganando trabajo. ¿Y de dónde viene ese trabajo? Viene del calor que está entrando, que se puede ser carbón que se está quemando o benzina que está explotando. Hoy día esas cosas ya están obsoletas porque la idea es no usar combustibles fósiles, sino que usar, no sé, por la energía del sol, cosas así, pero hay que entregarle ese Q para que esta cuestión ande, ¿ya? Muy bien, lo vamos a dejar hasta acá. Le agradezco mucho su presencia, como siempre. Y entonces, todo indica que el próximo miércoles debiera ser la última clase, así que ahí redondeamos la materia y yo antes averiguo bien lo de la fecha y toda la cuestión para que tengamos un final armónico del curso. Les recuerdo que después de las 3 pruebas mínimas que hay, existe una posibilidad de recuperar una nota con una prueba donde entra toda la materia, digamos, como una especie de examen de reemplazo, ¿ya? Que tiene que ser dado antes de poner las notas, que creo que lo habíamos fijado incluso. Por si acaso alguien está en dificultades, ¿ya? Que siempre pasa. Profe, Sí, profe, una consulta. Ejercicio de las últimas clases parece que no subió al aula virtual, que claro, delante uno miraba y no. no, está la misma guía. Entonces, yo voy a tener que subirle el material lo más rápido posible para que ustedes se puedan preparar, ¿ya? Lo más rápido que puedo hacer es subirle fluidos para que partan por eso. ¿Te Ya, parece? profe, Y, gracias. y después voy a ver hasta qué nivel quiero exigir aquí en esta parte, porque un curso de termodinámica dura un semestre completo o más, digamos. Entonces no podemos hacer cosas muy difíciles, pero sí este tipo de cosas que son razonables, sí. ¿Ya? Yo creo que con eso tienen suficiente para entretenerse, digamos. Ya, los dejo tranquilos. Muchas gracias por su preocupación y sus consultas y estamos en contacto. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe, Ya, gracias. profe, gracias. Ah, Adiós. profe, gracias. Chao, gracias a ustedes. Chao. ¿Profe? Sí, y a Le poner mando fin. hay que Sí, ah, digan. le mando un correo para ver la pauta de la prueba que nos mandó, de la nota, de la 2. A ver, la pauta es que es la solución oficial. Esa la puedo subir Moodle, ¿verdad? al Del aula mensaje. virtual, claro. Si con eso es Ok. suficiente, fantástico. Si te parece que tú quieres ver en qué te equivocaste, pero tú tienes tu prueba, pues, puedes compararlo, Sí, ¿ya? sí, puedo Eh, comparar, sí. me Sí, avisa y yo te mando, porque yo lo que hago es poner una nota por problema, como si fuera una prueba independiente, ¿ya? Entonces sí, sí, pongo me de parece 1 a bien. 7 cada problema y hay cosas que cuento yo los puntos, qué sé yo, pero yo digo, si alguien se equivoca mucho, no puede aprobar el problema, pues no se puede sacar un 4, ¿ya? Entonces, si más o menos algo hizo, tendrá un 3, pero si no cacha nada, tiene un 1, el problema un 1,5,
que lo probé, pero quiero ver la diferencia. Eso es todo. Pero claro, Y no, lo sí, otro, es súper importante que lo hagan, así que voy a subir las dos pautas, la de la 1 y la 2. Sí, justo dígame. iba a ver la uno, para ver qué me faltó. Lógico, po. Ya, No, pero sí es genial. lógico. Ya, Sí, profe. yo ahí he flaqueado en esa parte, pero me No, sobrepasa la vida. tranquilo. Se entiende que está colapsado con cosas. Estamos todos así, pues, estoy haciendo más de lo que puedo hacer. Ah, sí, ese es el problema. Pero bueno, no puedo Se salir entiende. no puedo salir arrancando, tengo que apechugar, es como yo me siento como los del desembarco en Normandía del soldado Ryan. No sé si vieron esa película. ¿Que para dónde hay que arrancar? Había que ir para adelante nomás, porque si no te iban a reventar. Sí, pues, ¿Ya? Así que mejor ahí echarle, conseguí. y si te revientan, bueno, te revientan, no. Ya, los dejo en paz. Ya, Muchas profe. gracias. Ya se Ya, pasó. si no Profe, lo hago, ¿Tiene me manda una mail, semana? ¿ya? Si no lo hago, me manda mail y me recuerda para ¿Como subir las cuándo más pautas. o menos? Así como para Deme hasta tener el una idea. viernes. Deme hasta el viernes. Sí, súper. ¿Ya? Deme un par de Ya, días. profe. Bueno, No, muchas sí, gracias. tranquilo. Sí, poco a saber. Sí, no, sí, Ya que sí, esté bien. pero es bueno que me presione, porque si no, no lo hago, ¿ya? Porque tengo muchas Ya, presiones, profe. entonces compiten todos. Bueno, gracias. Ya, que esté bien. Chao, igualmente. no. Estaban todos esperando, así que dice. ¿Qué? ¿Más preguntas? No, no, que hay 8 personas escuchando todo. Sí, pues lógico, pues tienen que estar informados, sí, como que estuviéramos en la sala. Ah, la misma idea. Sí, sí, Ya, ¿verdad? Profe, Ya que sí. sí, Se tiene cuida. más lo único preguntas. que me puede dar el resultado del ejercicio número 1 de la prueba 2, solamente eso. En este Si momento, lo dices puede, tú, sí, o le complica. espérate, estoy pensando si me complica. Si le No, complica, no. no creo que me Entonces, ya. complique. Pauta, PEP 2. No, tengo abiertas las cuestiones de electro. Que no sé qué estoy haciendo con el Zoom, pero paciencia. ¿Cuál era la de el de La- la viga? Sí, el de la Eh, viga que estaba. sí, yo me acuerdo, es 1,67, Ah, ya. ¿ya? Pero Es- no sé si fuiste tú, pero alguien puso el resultado correcto, pero la Sí, forma yo como puse llegó, 1,67. claro, pero me da lo mismo como de dónde sacaste el 1,67, pues, bueno. El chamullo anterior es lo que me interesa, ¿ya? ¿Pero lo ¿Cómo vio o tú? no? Sí, pero no entendí nada. Creo que fuiste Ah, tú. ¿Ya? Entonces, si tú ya, profe. me lo explicáis, tal vez te suba un poco de punto, pero es uno de los grandes chamullos que he visto yo en mi vida. No, Y el lo, mío que según yo lo voy a... era trabajo pequeño. No, porque me hacen perder tiempo, porque yo lo empiezo a mirar y empiezo a poner qué es lo que habría querido Ah, hacer y no haya por dónde. ¿Ya? Yo trato de ser como abogado defensor del asesino serial, pues, weón, ya, para salvarlo. Pero no logro de repente me nomás. imaginé. ¿Ah? Esa era, Ya, profe, me imaginé ahí que iba a pasar. yo voy a subir la pauta para que tú compares, Sí, porque tal vez eso. tú me digas, no, si en realidad yo puse esto escrito de una manera críptica, pero es lo mismo. Claro. ¿Ya? Eso es lo Ya, bueno, profe. eso Ah, o normalmente sea que podríamos reclamar la nota en el caso que veamos así como, pero aquí está. Ya, pero por profe, eso era. supuesto, siempre Ya, el estudiante tiene derecho a pedir recorrección. Ya, Ahora, la recorrección puede que la nota suba o baje, porque yo recorrijo. sí. ¿Ya? Ujú, Con eso ya. uno hace dumping para que no piden recorrección, con esa amenaza. Ya, Ya, profe. si no te voy a Ya, corregir que de esté nuevo. bien. Ya, igualmente. Chao, chao. Se cuida.